Buenos días a todos. Soy Milagros Tejada, líder de recursos humanos de Medtronic y chair del Comité de Desarrollo Organizacional aquí en AmCham. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Teresa Rey de la firma Llorente y Cuenca, quien nos va a dar un poquito los resultados de un estudio que hicieron en relación a los colaboradores, los nuevos consumidores. Me permito presentar a Teresa. Ella es la directora de Consumer Engagement e Influencia Digital en Llorente y Cuenca, Panamá. Antes de incorporarse a la firma en el 2022, trabajó 4 años en Llorente y Cuenca, Madrid, y 7 en Burson Master Madrid. Ha sido docente en el Máster de Medios Visuales y Digitales en IE Business School y en el Máster de Comunicación Corporativa de la Universidad de Loyola en Sevilla. Entonces, darte la bienvenida, Teresa. Estamos aquí con algunos miembros de AmCham, del comité, y muy a la expectativa de conocer los resultados de este estudio. Muchas gracias, Milagros. Buenos días a todos y a todas. Como decía Milagros, en los próximos minutos voy a contar los resultados de nuestro informe El Colaborador Social y, en primer lugar, me gustaría empezar con una reflexión con la que creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Es verdad que a partir de la eclosión de Internet y de las redes sociales, la mayoría de las marcas y de las compañías hemos invertido muchísimos esfuerzos, sobre todo económicos, en asociarnos con celebridades o influenciadores para conectar con distintas audiencias, ¿no? Pero bajo esta premisa hay otra comunidad, que es la de los colaboradores y los líderes, que no siempre hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar nuestras estrategias de influencer marketing, ¿no? Y es algo que no entendemos bien, porque quiera que no, los colaboradores son los embajadores naturales de la compañía y de la marca, los tenemos muy cerca y no siempre contamos con ellos. Al final, lo que ellos digan es lo que va a marcar también la percepción hacia el exterior que se tiene de la compañía y de la marca, incluso va a marcar la integridad o la credibilidad y la reputación de la misma. Claro, lo engloba todo, ¿no? Pues, hola, soy muy mirando. Entonces, aquí entra un poco también la primera idea, que es que siempre hemos trabajado la comunicación interna y la comunicación externa de forma separada. Y ahora ya las barreras son muy difusas y tenemos que empezar a trabajarla de una forma mucho más integral. Entonces, a partir de esta reflexión, desde JIC dijimos, oye, ¿y si analizamos la conversación de los colaboradores sobre sus empresas en los entornos digitales? A ver qué encontramos, ¿no? Y a partir de ahí nació la idea de este estudio, en el que hemos analizado más de 680.000 mensajes en México, Panamá y República Dominicana durante el ejercicio 2022, utilizando distintas técnicas de Big Data y de inteligencia digital que ha aplicado nuestro equipo de Deep Digital de JIC. Además, hemos analizado más de 2.400 reviews en la plataforma Glassdoor, que entiendo que, como la mayoría pertenecen al mundo de la gestión del talento, la conocerán y si no, lo vemos luego cómo funciona. Y a partir de aquí, lo que queríamos era entender cuáles son los sectores de los que más hablan los colaboradores y los que más participan y los principales tópicos que se tratan, ¿no? Entonces, como a todos un poco el área que más nos compete es Panamá, voy a contarles los resultados específicos del país, que creo que va a ser más interesante. Las comunidades. Nosotros llamamos comunidades como a grupos de personas que comparten un tema o un interés dentro de la conversación. Aquí pueden ver esta nube abstracta, que es lo que nos extrae nuestro equipo de Deep Digital. Cada nube supone una de estas comunidades, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Que hemos extraído en el caso de Panamá, que cuenta más o menos con un promedio de 385 menciones al día, que no está nada mal. Obviamente no son los volúmenes de México, pero por razones obvias, ¿no? Demográficas, pero está bien, tiene un buen volumen de conversación. ¿Qué hemos obtenido aquí? Lo que hemos visto es que
hay una comunidad muy grande en búsqueda de empleo dentro de los entornos digitales. Hay mucha gente compartiendo su experiencia, su currículum e intentando conectar sobre todo con las empresas privadas. ¿Qué oportunidad vemos aquí? Pues esas marcas o esas compañías que, a pesar del contexto, que no es muy favorecedor para la generación de empleo dentro del país, sí que están ofreciendo esas oportunidades. Si cuentan con un buen relato de marca empleadora, van a poder posicionarse mucho mejor también en los entornos digitales y diferenciarse también respecto al resto de compañías. ¿Qué veíamos también dentro de la conversación? Aunque se nos ha olvidado un poco el tema de la COVID, como esta conversación era de 2022, todavía seguía presente. La COVID y sus variantes y otro tipo de virus. Y estaba muy relacionada esa conversación al ausentismo laboral. Muchos empleados decían que se sentían poco comprendidos o que veían por parte de sus empresas o compañías poca empatía porque ellos todavía sentían cierto miedo cuando alguno de sus compañeros igual estaba enfermo, entonces no querían compartir los mismos espacios, o ellos eran los que estaban enfermos y no querían asistir a la oficina. Esto principalmente en un entorno más empresarial de oficina, donde se ponía en valor también todo el tema de teletrabajo, de home office, y sí que se demandaba más flexibilidad por parte de las empresas en relación a, pues eso, a enfermedades y todo, ¿no? Que se ha abierto el debate, obviamente, a partir de la pandemia. Otro tema que era muy particular, además, en el caso de Panamá, era la inseguridad en los trayectos hacia el lugar de trabajo. Mucha gente decía lo mismo, que requería por parte de las empresas más ayudas o más facilidades para acceder a su lugar de trabajo y que incluso en muchas ocasiones eran sitios muy inseguros o por las horas o por donde tenían que transitar, y ahí les hubiese gustado sentirse más apoyados, y que incluso era uno de los motivos principales para cambiarse de empleo. Eso es. Pero bueno, no todo es malo, que parece que todos son demandas y reclamaciones. También hay una comunidad que tiene una conversación positiva, promotora, donde lo que más se valora es principalmente el salario. Lo vamos a ver, el salario se repite muchísimo. Para mí es un poco obviedad, ¿no? O sea, tampoco conozco a nadie que diga, bueno, es que me pagan muchísimo más de lo que me merezco y estoy encantadísimo con esto, ¿no? Si conocen a alguien, pues díganmelo, a ver dónde trabaja, porque no suele ser habitual. Entonces, el salario es una constante. Los complementos adicionales al salario, o sea, esos bonos, que lo vamos a ver ahora también en detalle, médicos, de salud, de productividad, de transporte, y también los horarios. El cumplimiento de los horarios, las horas extras, etcétera, etcétera, como es lo que la gente más valora de sus compañías en los entornos digitales. Cuando hablo de entornos digitales son redes sociales, blogs, foros abiertos, ¿vale? En el caso de los sectores, ¿cuáles son los sectores en los que había más participación por parte de los colaboradores? El primero, con un porcentaje muy superior, era el de educación, con un 40%, luego estaba salud, con un 30%, turismo, que hay una errata ahí, turismo con un 14%, y finanzas con un 8%. Luego ya, más abajo, estaban también tecnología y alimentación. ¿Qué pasaba en el caso de educación? Claro, de nuevo, esto es un análisis de todo el ejercicio 2022, y no sé si recuerdan, bueno, obviamente lo van a recordar, las protestas que hubo el año pasado, en julio, donde los docentes fueron uno de los colectivos que más salieron a hablar. En el estudio no hemos separado escuelas públicas de privadas, el análisis es en general, pero sí que en la conversación se refleja. Al final la data lo que nos da es una foto de lo que está pasando. Se refleja cómo los docentes reclaman mejores salarios y mejores condiciones para poder ejercer su trabajo correctamente.
Curiosamente, alrededor de ellos hay una conversación en positivo que proviene principalmente de sus familiares y amigos, donde se pone en valor la importancia que tiene la profesión docente y el impacto positivo en el país y en la contribución al mismo, ¿no? Pero refleja sobre todo el gran pico de conversación, en el caso de educación, coincidía con las protestas porque hablaron mucho hacia el exterior. ¿Qué vemos aquí también? Pues no sé si hay alguien conectado en la llamada del sector educativo o de alguna escuela. Esto es una oportunidad. O sea, los docentes en las escuelas o en las instituciones educativas son la voz de lo que está pasando ahí dentro y son quienes tienen más credibilidad para contar lo bueno y lo malo también, ¿no? Que es algo que tenemos que contemplar. En el caso de la salud, aquí lo que veíamos era, de nuevo, reclamaciones de salario más allá de los especialistas médicos, y había algunos insights muy interesantes y muy particulares también de Panamá. Uno es el caso de las enfermeras, que no sé también si hay alguna compañía o institución médica que después se identificada, ¿no? Las enfermeras tienen una conversación muy potente en los entornos digitales donde se sienten menos valoradas que los especialistas médicos. Y ellos reclaman que su profesión es igual de importante para salvar vidas, que su trabajo es igual de importante, pero parece como que todo el reconocimiento se lo lleva el especialista médico y al colectivo de enfermeros y enfermeras no se les valora lo suficiente. Entonces, ese análisis de la conversación que nos da, por ejemplo, en el caso de hospitales u otras instituciones, un insight muy valioso, que igual podemos capitalizar, que podemos trabajar, que se sientan apoyados, que se sientan escuchados y empezar a activar desde la oportunidad e igual no desde el riesgo cuando ya surja el problema, ¿no? ¿Qué era lo más valorado que se destacaba por parte de los profesionales sanitarios? Eran una cosa muy curiosa, que eran los reconocimientos por parte de los líderes de especialidad. O sea, cuando ellos se sentían reconocidos, cuando ellos le habían dado un agradecimiento por su trabajo, tal, y lo contaban externamente. Entonces, se sentían muy valorados, lo contaban externamente. Y era una parte de la conversación positiva que, de nuevo, es una oportunidad también para capitalizar, ¿no? También está muy valorado en el caso del sector sanitario la renovación de contratos. Y luego había una conversación vinculada al sector salud, pero de otras industrias, donde se ponía muy en valor lo positivo de los bonos o los complementos salariales en temas médicos, seguros, cuando las compañías ofrecen seguros médicos, sobre todo los dentales. O sea, en la conversación el dental era como, wow, si mi empresa me da un seguro dental es fantástica, ¿no? Y se destacaba muchísimo y la gente lo contaba. No, pues yo soy un afortunado porque a mí sí que me dan, o al revés. Es que no entiendo por qué todavía no nos dan este tipo de ayudas, etcétera. En el caso del turismo, está relacionado sobre todo con el entorno público, con instituciones públicas demandando pues, más acciones para promover el turismo, no solo desde dentro del país, sino también a nivel, eso es, a nivel internacional. Y en el caso de la empresa privada, sí que hay una conversación latente relacionada con el turismo por parte de las pymes, de pequeñas y medianas empresas, que les gustaría que ese impacto positivo que tiene el turismo en el país, como beneficiarse más del mismo, y es bueno, lo que expresaban públicamente en sus redes sociales. En el caso de las finanzas, sí que quiero destacar, no está aquí en la presentación, pero sí que quería destacar algo porque hay una particularidad muy concreta y era la migración profesional. Había una conversación destacada de colaboradores que trabajan en el entorno general de las finanzas, en el que decían que era un sitio, o sea, un sector fantástico para desarrollarte profesionalmente, para hacer carrera, donde se valoraba mucho la formación recibida dentro de las distintas compañías, incluso con los pares, el buen ambiente, el buen entorno, pero que llegaba un momento
en el que ellos sentían como que era mejor cambiarse de industria o de sector, y la razón era los horarios. La falta de flexibilidad en los horarios, las horas extra adicionales al trabajo que tenían que hacer, y muchos ponían la frase como de al final hago de todo. O sea, como que no tenían muy claro a veces como cuál es mi rol principal, acabo haciendo de todo. Eso implica también que mi gestión de horario se va de lo estipulado, y entonces me acaba perturbando, ya estoy formado, ya estoy preparado, me voy a otro sitio. Y era muy, muy curioso porque solo se veía reflejado en el caso del sector de las finanzas. Cuando analizábamos Glassdoor, como decía antes, supongo que la mayoría de ustedes que vienen del entorno de la gestión del talento, de los recursos humanos, conocerán Glassdoor. Para quienes no, es una plataforma en la que las personas pueden poner reseñas sobre su experiencia laboral previa o presente. O sea, como cuando vamos a un restaurante y ponemos la crítica de qué nos ha parecido, en positivo o en negativo, pues lo mismo, ¿no? Aquí opinan y claro, estas opiniones para el talento externo, imaginaos, alguien que está en un proceso en sus compañías, entra en Glassdoor, lo ve y dice, no sé si quiero trabajar aquí. ¿Cómo afecta eso a nuestra marca empleadora? Igual es una opinión, igual está, pero tiene un impacto tan grande en la marca empleadora que por lo menos tenemos que escucharlo y tenemos que considerarlo y trabajar sobre ello, ¿no? ¿Cuáles eran las ventajas percibidas por parte de los colaboradores dentro de Glassdoor? La primera era la carrera profesional. Una de las cosas que más se valoraba era que una empresa, una compañía, te dé oportunidades para tú crecer profesionalmente, seguir aprendiendo y poder desarrollarte. Aquí yo creo que en un entorno de transformación en el que estamos, de cambio, donde todo es upskilling, reskilling, la tecnología, me estoy quedando atrás, esto va muy rápido, ya no sé cómo avanzar, esa orientación por parte de las compañías, esa capacitación, formación, está muy bien valorada porque ven una guía hacia dónde avanzar cuando a veces no saben muy bien por dónde orientar sus mejoras, ¿no?, profesionales y sus capacidades personales. De nuevo, no es novedad, los complementos de sueldo, bonos de transporte, bonos de productividad, seguros médicos, súper valorado por parte de los colaboradores. Y en tercer lugar, la atmósfera de trabajo. O sea, había algunos comentarios que decían, bueno, hay otras cosas que no me gustan tanto, pero es que me siento tan cómodo en mi trabajo, es que me llevo tan bien con mis compañeros, tengo súper buena comunicación con los líderes. Bueno, ellos no dicen líderes, ¿no?, pero dicen como con mis superiores, mis jefes, lo que sea. Y todo eso les compensaba a veces otras cosas que igual no les gustaban tanto, me decían, da igual, me merece la pena, ¿no? Eso es una cosa, es un aspecto que valoro muchísimo. ¿Qué salía un poco como desventajas percibidas? De nuevo, el salario, ya lo sabíamos. Es que si os fijáis dentro del estudio, todo el rato es un patrón compartido en los distintos análisis, y se ve también con las ventajas percibidas, ¿no? O sea, valoro que me den bonos, tal. A veces no tiene que ser el propio salario, sino complementos salariales que te ayuden a tu poder tener una mejor calidad de vida o un estilo de vida mejor, ¿no? Y las cargas laborales. Fijaos que tanto en el análisis de entornos digitales, de redes, blogs, foros, como en el de Glassdoor en particular, la mayoría de los patrones en Panamá se repiten. O sea, son muy similares, ¿no? Y aquí las cargas laborales salían de nuevo con el tema de la flexibilidad horaria, el home office, como se demanda también uno tener una mejor organización personal y el tema de la conciliación, sobre todo. Entonces, a partir de estos resultados, claro, muchos dirán, vale, esto está fenomenal, pero y ahora si quiero empezar, ¿qué hago, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo empezar a trabajar con mis colaboradores para convertirlos en influenciadores? Quería traer algunas claves que luego, si les parece, debatimos, o si luego en turno de preguntas las podemos desarrollar un poco. Son 4 claves. La primera es conectar a los colaboradores con el propósito. Si no tenemos propósito,
llamémoslo propósito o un fin, una meta, ya el punto de partida es algo complicado. ¿Por qué? Necesitamos entender o tener claro, que todo el mundo tenga claro hacia dónde va la compañía, qué nos diferencia, quiénes somos, por qué venimos todos los días a trabajar, por qué hacemos las cosas, qué nos motiva. Ahora justo, como decía, que estamos en esos momentos de transformación, de evolución cultural internamente, externamente, es un buen momento a veces para redefinir ese propósito en caso de que se haya quedado igual un poco obsoleto y de involucrar a los colaboradores en la creación del mismo, ¿no? Es una oportunidad buenísima, decir, oye, si tú formas parte de este proceso, es mucho más fácil que luego te sientas mucho más conectado con el propósito de la firma y que tu bienestar a la hora de trabajar sea muchísimo mayor, ¿no? ¿Qué tiene que tener también este propósito? La idea es que sea tangible, que se pueda experimentar en el día a día. Yo creo que un director de México, de JIC, siempre tiene una presentación que se llama el despropósito del propósito. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a grandes promesas muy aspiracionales, muy abstractas, y es muy difícil tangibilizarlo en el día a día. Entonces la gente, el colaborador, incluso el consumidor, no acaba de entender muy bien hacia dónde vamos porque es algo demasiado grande que no se sabe, ¿no? Cuál es el enfoque concreto. Y luego, o sea, aquí hay un punto también que creo que es interesante, como decía antes, en todos estos procesos de evolución cultural, que cuando estamos definiendo este propósito o cuando lo tenemos y estamos cambiándolo y adaptándonos, hay veces que lo hacemos y pretendemos que todos los colaboradores lo acepten. Desde mi punto de vista, yo creo que es un error. Si estamos haciendo un cambio cultural y no hay una parte que se resista o que no llegue a conectar del todo, es que no estamos cambiando nada. Estamos igual que antes. Entonces, creo que es una reflexión que todos tenemos que hacer también dentro de nuestras empresas. Es decir, ¿estamos cambiándolo o no? ¿Hacia dónde vamos? Y no es malo tener esa pequeña parte de resistencia. Igual hay que dejarlos ir en algún momento porque no conectan realmente con el propósito de la firma. Entonces, dejar ir siempre es difícil, pero a veces es en positivo, ¿no? Cuando ya tenemos todo este propósito bien definido, ¿cómo lo conectamos con los colaboradores? ¿No? ¿Cómo conectamos con ellos? Nosotros, le contaba antes a Milagros también, que vinculamos mucho los temas de talent engagement con el marketing. Porque a veces invertimos muchísimos recursos en departamentos de marketing. Tienen unos presupuestos maravillosos. ¿Por qué no utilizamos dentro de la compañía las técnicas que sabemos de marketing para conectar emocionalmente con nuestros clientes o con el consumidor? ¿Por qué no las utilizamos con nuestros colaboradores para conectar emocionalmente con ellos? Para que entiendan el propósito, para que formen parte del mismo. Lo hacemos con otros stakeholders de la firma y a veces no lo aplicamos en el talento que tenemos dentro, ¿no? Sobre todo porque el colaborador se ha transformado en un consumidor. O sea, ya no está cautivo como antes, que antes, no sé si lo recordáis, pero mi padre, por ejemplo, estuvo en 2 compañías toda su vida y ahora la rotación, el cambio, demanda, si no me das esto me voy, quiero esto, te exijo esto y además me tienes que tratar tal, quiero feedback. O sea, se ha convertido en un consumidor. O sea, ahora mismo las posiciones han cambiado, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos entender y debemos empezar a trabajar con ellos como tal. Otra de las claves es darles las herramientas a los colaboradores para que se conviertan en esas voces activas y visibles que estamos diciendo antes, en influencers. En nuestro caso, por ejemplo, lo hacemos a través de programas de Employee Advocacy con gamificación. Entonces, hay un grupo de personas que cada vez se va ampliando a medida que va desarrollándose el programa, que todas las semanas reciben contenidos, retos, ya con los formatos preparados para revisar. Ya es voluntario, tú publicas si quieres o no, y es un poco con tu tono, pero te lo estoy poniendo tan fácil que ya hasta te lanzo retos. ¿Por qué no me cuentas tu día a día
en Twitter y haces tal, no sé qué. ¿Por qué no te grabas 30 segundos? Y eso es conversación positiva sobre lo que está pasando dentro de tu empresa hacia afuera, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado también? Nosotros lo hemos visto mucho de gente que dice, colaboradores que dicen, no, sí, yo quería contar este proyecto, pero es que claro, a ver si lo iba a contar mal, a ver si iba a decir algo que no se podía contar y me iban a llamar la atención internamente de, oye, ¿por qué has escrito esto? Nada, da igual, mejor no lo publico y ya. Estamos perdiendo una oportunidad. Lo podría haber contado súper positivo, pero le da miedo a veces que la empresa llegue y esté juzgando lo que tú estás diciendo. Obviamente, aquí hay una barrera y hay un límite que tiene que haber unos códigos éticos, unas conductas, y por ejemplo los programas que nosotros hacemos, eso se marca previamente. Claro, y hay unas líneas rojas. Esto no se puede, ¿no? Y con esas técnicas más de gamificación, hay un ranking. Quien más haya publicado tal tiene un bono en tal este trimestre. Quien más haya tenido comentarios tiene un premio de tal y cual. Entonces la gente, como lo hace de manera divertida, casi incluso es una especie de semicompetición con sus compañeros de, ay, he visto que has hecho esto, pues lo hacen bien y de una cierta forma controlada sobre unos pilares temáticos ya definidos y sobre todo que tú eres quien está dando el contenido. Esto se hace mucho desde la oportunidad, pero por ejemplo también se utiliza en casos de crisis. Cuando tú has tenido una fake news, tú has tenido un tema sacado con un statement públicamente y tus propios colaboradores, con el statement que tú les das, obviamente, salen fuera a decir, oye, comparto la visión oficial de mi compañía sobre este tema, tu conversación negativa o positiva en entornos digitales se va modulando, te están ayudando a que salga tu mensaje hacia afuera. Eso mejor evitarlo, obviamente cuando menos pase mejor, pero también puede pasar. Luego están los líderes, que lo hablábamos antes también, antes de que empezara la sesión. Los líderes son fundamentales, los líderes son el ejemplo, son quienes tienen que inspirar. También lo vemos mucho. Esos CEOs, esos directivos que dicen, es que yo prefiero no contar nada. Es que esto no, a mí no es lo mío, no me gusta. Entonces, poquito a poco, podemos ir trabajándolo. O sea, yo entiendo que es un proceso, que hay que adaptarse y tal, pero es que el entorno lo demanda. Y sobre todo los colaboradores, si ven ese ejemplo también de los líderes, si ven que hay una conversación, si ven que hay una participación, lo veíamos también antes en el estudio, cómo agradecen cuando llega un líder y les dice, oye, buen trabajo. O sea, nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de un joven talento, ¿no? Un becario que puso un tema en LinkedIn de, ay, qué bien haber trabajado en este proyecto y tal. Y el presidente de la compañía desde Madrid les contestó y le dijo, uy, enhorabuena, felicidades, qué bien, me ha encantado. Y vino, o sea, emocionado diciendo, es que mira quién me ha escrito, mira quién me ha escrito, tal. Esos parecen detalles, pero eso te conecta con la firma. O sea, me están escuchando, están conversando conmigo también. Y era el máximo líder de la firma a un joven talento que ni siquiera estaba en la misma oficina, que no se habían visto nunca, pero estaba pendiente de qué estaban diciendo los colaboradores de su empresa y le estaba agradeciendo públicamente el buen trabajo que había hecho. Y eso tuvo para él un impacto enorme, ¿no? Se sintió súper reconocido. Y por último, la medición. Hoy en día, con la tecnología, con las herramientas de data, tenemos la oportunidad de escuchar mucho mejor, de entender mucho mejor. En este caso, como hemos hecho para el estudio, externamente, pero también internamente. O incluso, oye, ¿qué percepción tiene mi compañía respecto a temas de empleo como marca empleadora? ¿Cómo puedo trabajar mi relato de marca empleadora conectado con el propósito? Porque mira, veo que más o menos se me percibe con esto. Vamos a trabajarlo. De nuevo, son técnicas de marketing, relatos, campañas. Es lo mismo, es aplicarlo también hacia afuera y empezar a posicionarlos y a darle más valor. Así que con estas claves yo termino, les lanzo el reto también a todos de
de transformar a sus colaboradores en influenciadores, que no es fácil, pero que se puede trabajar y se puede hacer. Y bueno, creo que con esto ya podemos ir a unas preguntas, ¿no? Seguro que sí. Preguntas en los que están conectados en el Team, siéntanse libres de comentar o preguntar en el chat, igual los que estén aquí presentes, pero mientras que se animan, Teresa, quisiera de repente que nos comentaras un poco cómo de repente, si alguna empresa quiere empezar a tener estas estrategias, ¿no? De campañas internas, de poder trabajar en su marca empleadora. ¿Cuál dirías tú que serían esos primeros consejos? ¿Cómo identificamos quizás esos primeros influenciadores para poder trabajar? O sea, por un lado, en el caso de marca empleadora, por lo menos nosotros como lo trabajamos, siempre analizamos primero la cultura de la empresa, ese propósito que decíamos, ¿no? Que nos diferencia, que ofrecemos respecto al resto, que nos caracteriza, que tenemos en positivo, y hacemos un análisis de las demandas del talento externo para intentar combinar las dos y hacer ese relato de marca empleadora que conecte los dos mundos, ¿no? El interno y el externo. Sobre eso trabajar una narrativa específica y empezar a activarlo con distintas campañas, con distintas acciones, pero sobre todo que haya, cuando hablaba de relato me refiero a narrativa, y creo que es muy importante que exista ese paraguas cohesionador sobre el que todas las acciones que vayamos haciendo beban de eso, porque a veces también, en el caso de las marcas con consumidor, nos pasa lo mismo. A veces es, ahora te cuento esto por aquí, ahora te cuento esto por allá, y al final las audiencias dicen, no sé muy bien cómo posicionarte, no sé muy bien por dónde vas porque me estás lanzando distintos mensajes. Entonces, el paraguas colisionador de, oye, este es mi relato de marca empleadora y de aquí tienen que beber todas mis acciones para conectar tanto con el talento interno como externo, porque tampoco podemos decir una cosa afuera y otra adentro. Creo que le ayuda mucho a las empresas y que a veces hay que hacer ese ejercicio, hay que pararse, hay que analizar, hay que entender y hay que ver dónde está nuestro valor añadido o nuestra propuesta de valor con ese relato y contarlo. Y ser consistente. Y ser consistente, eso es, justo. Y luego, bueno, esto lo estoy dando por hecho, pero ser consistente y que sea veraz, o sea, porque tampoco, o sea, vamos, lo doy muy por hecho, pero obviamente no vamos a contar cosas que no son, o vamos a contar una cosa y luego dentro resulta que está pasando todo lo contrario, ¿no? O sea, eso es el peor gap de credibilidad que puedas tener. A nivel de influenciadores, o sea, de convertir a los colaboradores en influenciadores, lo que decía antes, yo creo que esas técnicas de, al principio, ¿cómo se suele empezar? Con grupos piloto, ¿no? Dices, vale, voy a seleccionar o le voy a proponer participar depende de la dimensión de la compañía. Imaginemos una compañía grande. A 30, 40 personas que sé que normalmente son promotoras de la compañía, están bien conectadas, se siguen teniendo cines, ¿sabes? Como que tienen ese vínculo. Entonces se lo proponemos. Oye, estamos desarrollando este programa. ¿Quieres participar? Sí, venga, fenomenal. Vamos haciendo ese grupo que sea diverso. Eso es muy importante, que haya hombres, mujeres, cargos intermedios, altos líderes, puestos más abajo en la cadena. O sea, que sea muy diverso a nivel de perfiles. Y cuando ya tenemos ese grupo, para empezar, que sabemos que está bien conectado, lo que hacemos es, les contamos todo el programa, les contamos cómo funciona, se crea una plataforma tecnológica donde están conectadas todas sus cuentas y se va también midiendo qué es lo que van diciendo, qué feedback están teniendo, etcétera, etcétera. Luego lo llevamos al ranking, a los reconocimientos y tal, pero también a nosotros nos permite escuchar mucho mejor, por ejemplo, qué estamos diciendo fuera a través de ellos. Trabajamos con ellos con distintos grupos también de WhatsApp todos los días porque les animamos a que
que hagan ideas también, ¿no? O sea, que propongan ideas. ¿Sí? Oye, ¿qué os parece si hay...? O que nos cuenten ellos mismos algo que... Claro, ¿puedo contar esto tal o es que? Claro, dale, ¿sabes? Es como... Pero ya les empiezas como a introducir esa curiosidad, decir, ay, pues mira, no se me hubiese ocurrido, pero puedo contar esto, esto y esto. Venga, fenomenal. Y los empiezas a incentivar y a activar poquito a poco y trabajas con ellos. Luego siempre es un proceso además que es formativo. Se va acompañando con formaciones, por ejemplo, de temas digitales. Oye, ¿cómo optimizar tu perfil? Que les ayuda a ellos también a trabajar su marca personal. ¿Cómo vas a optimizar tu perfil? Técnicas para que tus comentarios tengan mejor feedback, no sé qué. O sea, los vamos también formando poco a poco y los vamos acompañando en todo el proceso. Cuando ya ese grupo está más o menos consolidado, lo vamos ampliando poquito a poco, siguiendo ese criterio de diversidad, pero ya lo vamos haciendo cada vez más grande. Tenemos una pregunta en el chat y dice, a juicio de la expositora, ¿qué tanto más valora el colaborador? ¿Los beneficios no monetarios sobre el dinero mismo? ¿Considera usted que se valora mucho más ahora el peso monetario o sigue siendo muy alto? Sigue siendo muy alto. Yo me limito, o sea, yo no sabría, ahora mismo no tengo los datos para decir si una cosa prima más sobre otra para los colaboradores. Tendría que buscar data y en concreto de Panamá. Según el estudio, nosotros no los hemos rankeado, no los hemos nivelado, pero vemos que los dos factores son sentimientos, expresiones que se trasladan externamente en la conversación. O sea, que yo los entendería como relevantes a los dos, pero no sabría cuál prima sobre otro porque no tengo los datos o las evidencias, ¿no? En este momento. Pero el estudio nos revela eso. Que el salario se entiende, por añadir algún tipo de matiz, que el salario se entiende como algo básico que me tiene que dar la compañía y que tiene que estar bien remunerado. Los complementos sí que se entienden ya más como un extra y algo añadido que le da cierto valor a mi compañía por dar. Yo creo que ahí está un poco la diferencia. Si me dan bonos de médicos, de transporte y tal, yo lo veo como un añadido, lo veo como un plus, entonces lo valoro más. El salario lo veo como la obligación de la firma de pagarme bien. Creo que ahí está el matiz, pero como decía, a nivel de data tal, no sé qué valoran más o qué valoran menos porque dentro del estudio no hemos llegado hasta ahí. Muy interesante. ¿Y qué dirías tú, Teresa, para el manejo de los, porque como dices, ¿no? Cuando hay cambios, o cuando hay algún proceso, de alguna u otra forma vamos a tener detractores Sí. En la corporación por cualquier tema, ¿no? ¿Cómo dirías tú que sería la mejor forma de manejar quizás esos detractores? Yo creo que lo primero es intentar identificarlos. Y luego, a nivel de comunicación, yo hablo desde la perspectiva de comunicación siempre, nosotros trabajamos mucho en las estrategias de talent con los puestos intermedios. Los puestos intermedios son súper importantes para entender un poquito mejor qué está pasando, ¿no? Sobre todo en las grandes compañías, porque son la bisagra y ellos tienen el comentario desde abajo y el comentario desde arriba y trabajamos mucho con ellos como a veces embajadores, ¿no? O sea, ellos a veces son los encargados de trasladar noticias, o sea, depende, ¿no? A veces el líder, a veces está, pero ellos de alguna forma se encargan de trasladar hacia abajo muchos mensajes que son corporativos o que son relevantes para la compañía, sobre todo en situaciones de cambio. Hay que tenerlos súper en cuenta porque son clave y porque de cara sobre todo a las capas más bajas tienen muchísima credibilidad y son personas de confianza. A veces a los líderes los vemos muy lejos y en cambio el mando intermedio es alguien de confianza. Puedo hablarle de otra manera, me puedo expresar de una forma más clara y ya un líder pues igual no me atrevo o lo veo mucha distancia y no le expreso realmente. Y porque a lo mejor tenemos líderes intermedios que tienen ese feedback, pero a lo mejor no saben cómo no lo comunican, claro. Ajá. Entonces yo creo que ahí está también la parte de
crear iniciativas. Por ejemplo, nosotros a veces hemos hecho temas de estos líderes intermedios, ¿no? En procesos de gestión del cambio sobre todo, pues tienen en su mesa algún icono o una... Aquí no se dice chapa, sí, como un distintivo puesto de me puedes preguntar a mí. O esto más en gestión del cambio, ¿no? Entonces, había gente que era, oye, ¿crees que esto, sabes, nos va a afectar? O ¿tú crees que va a haber despidos? O ¿tú crees que va a haber... Entonces, hay luego unas sesiones con estos mandos intermedios, con los líderes, y ellos cuentan, oye, cuidado porque la gente está súper preocupada porque creen que va a haber despidos. No, pero esto no es así. Venga, pues oye, trasladarle el mensaje de que de ninguna manera va a haber despidos. Y entonces ellos llegan, oye, que me preguntaste, mira, lo he consultado, o lo reúnen a sus equipos, tal, os garantizo que no va a haber despidos, tal. Pero cómo va bajando a través de una persona de confianza también, y es otra forma de escuchar de abajo arriba, porque ¿qué es lo que, en realidad, qué es lo que estamos captando a través de estos mandos intermedios? La conversación informal, no la formal. Que se habla entre ellos, que se habla en la cocina cuando están almorzando, ¿no? ¿Qué están diciendo? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué les está pasando? Y a veces a los líderes se les escapa esa conversación informal y no la llegan a entender. En cambio, si involucramos dentro de las estrategias de cambio a los mandos intermedios, va a ser mucho más fácil entender toda la conversación que se está dando también. Muy interesante eso que comentas, Teresa, porque estoy segura que en todas las organizaciones sucede esa conversación informal, ¿no? Y muchas veces a lo mejor no se captura que hay información importante que nos puede ayudar en la gestión de talento y también en la retención de talento. Y quería que me ahondaras quizás un poquito más allí en el tema de retención de talento, quizás para esas organizaciones que tienen mayor rotación. ¿Qué recomendarías tú en ese sentido? En la parte, o sea, de nuevo, desde una perspectiva de comunicación, creo que es interesante la escucha. De nuevo, a través de no solo de la data, sino de entrevistas. Entrevistas de salida. Sí, entrevistas de salida. Igual que es súper importante, por ejemplo, la entrada, que digamos que a veces no va, también es muy importante la salida. El offboarding. Eso es. Entonces, hay veces que es como, bueno, pues nada, ya nos cae, qué pena, o que no, tal, no es que, ya, bueno, chao. Y no le hacemos todas las preguntas que nos pueden ayudar, entendiendo también, creo, la tendencia, o sea, es decir, una opinión personal, que igual puede ser súper negativa porque, oye, pues por una circunstancia en concreto no se ha podido pasar algo, sino entendiendo la tendencia de, oye, hemos hecho X entrevistas de salida y es que el 70% nos ha dicho que se va por este motivo o que con esto estaba muy a disgusto y se ha ido. Entonces, toda esa información que podamos ir recabando, obviamente controlarlo todo, o sea, es utópico, o sea, es utópico, controlarlo al 100% y tener todo garantizado que no te vaya a escapar más, y menos cuando estamos hablando de personas, ¿no? Que son puras emociones. Pero yo te diría que sí, que en esos procesos preguntar más y escuchar. Yo tengo una consulta. Por lo menos en la empresa donde yo trabajo todavía, en algunos casos las posiciones siguen a distancia. Y para atender que hay entre la atención que prestan los que están presenciales y los que están a distancia, por lo menos yo trabajo con equipos en México, en otros lugares. ¿Qué recomendación hay ahí desde el punto de vista de comunicación para atender esas conversaciones, sobre todo las partes negativas, ¿no? Que hay? Porque sí que ya tenemos algunos recursos que comentabas como para hacer de ellos influencers, pero como quien dice, hay algunos que no están conectados al cambio, como quien dice, porque están enfocados en las prioridades del negocio, la presión del día a día. ¿Qué recomendaciones desde ese punto nos puedes dar? Dices como para conectarlos por la distancia, ¿no? Porque sí, hay personas que trabajan 100% home office. Ya. Nosotros, además, yo creo que esa es la tendencia y que los modelos de trabajo cada vez van a estar mucho más deslocalizados, ¿no? Lo que tú dices, antes era como, no, tienes que trabajar todo con la gente de Panamá
Y ahora es como, oye, pues esta persona sabe muchísimo de esto y está en México, trabajemos con ella, ¿no? Entonces yo creo que esa es la tendencia y que eso va a generar muchos retos. Y ahí lo que muchas veces proponemos son dinámicas que se hagan más allá del trabajo. Para hablar de otras cosas, para hablar, o sea, igual que cuando vas a tomarte un café con alguien de la oficina, pues intentar hacerlo. En caso de que estén todos en el mismo país, intentar llevarlo también como físicamente. Si cada uno está en un país diferente, hacer dinámicas virtuales, pero en las que no se hable de trabajo. O sea, por ejemplo, en la pandemia nosotros todos los días teníamos una reunión a primera hora del día que se llamaba Buenos días. Eran 15-20 minutos. Se conectaba todo el equipo. ¿Qué tal? Muy bien, nada, muy bueno. Yo es que ayer, bueno, ¿sabes lo que me pasó? Así, bueno, venga, que tengáis buen día. No se hablaba de nada de trabajo. Pero era una forma en la que todo el equipo estaba en su casa de poder hablar de otras cosas, porque esas conversaciones también informales que tenemos en otros espacios, como decía antes, ¿no? Las cocinas, cafés, tal, se pierden. Entonces, ¿cómo podemos crear dinámicas divertidas de entretenimiento, de gamificación, para que participen en ellas y sientan también esa conexión, ¿no? Y ahí creo que juegan un papel muy importante también los líderes. Es súper importante. O sea, si tu líder te pregunta, oye, ¿por qué no ponemos 20 minutos a la semana y me cuentas qué tal vas, cómo tal? Y vamos viendo, ¿no? Cómo te sientes, O sea, tú ya estás viendo, por un lado, que tu líder se está preocupando, está pendiente de ti, te está preguntando tus necesidades. También, que hable contigo un poco de, ¿no? Cómo te va la vida en general. Y en paralelo tienes unas dinámicas más de grupo, de entretenimiento, como digo, o sea, no de trabajo, de ya te voy a encima dar más cosas. Creo que puede ayudar, pero obviamente es un gran reto. Gracias. Muy bien. Esto me parece, Teresa, que no hay más preguntas o comentarios en el Teams. Básicamente agradecerte, no sé si quieres dar algunas conclusiones finales, algunas recomendaciones finales. Pues dentro de las recomendaciones finales, yo diría empezar a entender al colaborador como un consumidor por las demandas que tiene, conectar el propósito y si no tenemos ese propósito, empezar a trabajar ya en el mismo y aplicar las técnicas del marketing En la organización. A nivel de conexión emocional con los. Muy interesante, Teresa. Y eso también me conecta mucho también lo que dices del marketing, hay todo lo que es el ciclo de vida del colaborador. Es que hay un journey. El journey. Exactamente igual. Entra, sale, baja, luego vuelve a subir, la salida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en cada una de las cosas? Todo lo que pasa en la etapa de colaborador, desde el primer día que tiene esa interacción con la empresa hasta el último día que sale. Incluso antes en la captación. En la captación. ¿Por qué los perfiles que yo quiero que vengan no vienen? O sí, o ¿por qué me está costando encontrar más aquí o más allá, no? Sí, no, excelente tema, Teresa. Agradecerte por compartirlo con nosotros y con toda la membresía. Y seguramente por ahí te volveremos a invitar. Fenomenal, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias.